Son las 8:01. Las 8 de la mañana con 1 minuto en la Ciudad de México. Estás escuchando Despierta en Conexión. Muchas gracias por estar con nosotros. A todos y a todas nuestras amigas que nos escuchan a través de iHeartRadio Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube, TikTok o incluso también a través de Facebook. Un gusto saludarles esta mañana. Hoy es miércoles de Hablando Derecho, así es que le vamos a dar la más cordial bienvenida a la licenciada Elide Hernández, que se tiene que ir rapidísimo porque va a juzgados, va a atender asuntos y justamente hoy, como es costumbre, cada miércoles en Hablando Derecho, tenemos un tema muy interesante. Mi querida Elide, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Pablo, hola a toda la audiencia, buenos días. Ya los extrañaba yo, aquí corriendo, pero ya no quería que pasara más tiempo sin darles lata con el miércoles de Hablando Derecho, Juan Pablo. Qué gusto, mi querida Elide, muchas gracias. Desde Pachuca nos acompaña Elide Hernández y hoy tenemos un tema para todos los papás, sobre todo para los varones, me imagino, ¿verdad? Tenemos el tema reconocimiento de paternidad en estos menesteres de las familias y de la sociedad, que pues obviamente la familia es el tejido, el núcleo o una de las células o la primera célula de la sociedad, pero a veces esta se ve fracturada y el papá no se entera o no le permiten ser pues oficialmente o legalmente que lleve los apellidos el pequeño. Hay temas ahí muy delicados. Vámonos rápidamente con reconocimiento de paternidad, mi querida Elide. Gracias, Juan Pablo. Claro que sí. Mira, uno pensaría cuando escucha este término que es tema exclusivo para los papás varones, ¿no? Pero la realidad es que es un tema bastante interesante desde las dos vertientes, ¿no? Mencionabas esta parte en la que de pronto pues no te dejan ejercer esta paternidad, ¿no? Y tú tienes esta imperiosa necesidad de acercarte a tu hijo, de convivir con él y paternidad ni siquiera te permite colocarles tus apellidos, ¿no? Ya olvídate de convivir con él. Y también existe el otro puesto en el que pues la paternidad está ausente y no se hace cargo, y entonces llega el momento en el que pues el niño o el infante tiene que entrar a la escuela y tiene que cumplir con el acta de nacimiento, y entonces no te queda de otra como mamá más que darle tus apellidos, ¿no? Ajá. Y entonces se piensa, perdón, que se queda esto pues en el tintero, y que si tú ya registraste a tu hijo como madre soltera, pues ya no hay nada que hacer. La realidad es que no, existe esta figura jurídica del reconocimiento de paternidad que relativamente es muy sencilla, Juan Pablo. Tú inicias un juicio, presentas el acta de nacimiento del infante, una breve narrativa. Obviamente, como en todos los casos, el domicilio de la persona que tú señalas como el papá, entonces se le va a notificar. Aquí surge esta importancia por parte de los varones, independientemente de las circunstancias que puedan pasar, porque también sabemos que hay de todo en la viña del Señor y que de pronto nos vamos a encontrar con estos reconocimientos de paternidad que fueron obligados y que de pronto tú como papá dices, híjole, ni siquiera tenía yo la certeza de si era o no era, pero pues ya me embauqué, ¿no? Uh-huh. Entonces, la importancia de responder a estos juicios, Juan Pablo, creo que aquí es donde radica la importancia de esta información el día de hoy. Cuando tú eres llamado a juicio en un juicio de paternidad y te niegas a presentarte o simplemente te niegas a hacerte el reconocimiento de paternidad, la ley dice que eso basta para que se presuma que efectivamente existe esta relación filial. Ajá. Y pues digamos que te lo van a entregar sí o sí, sea o no sea, ¿no? Entonces, en los juicios de paternidad, la carga de la prueba o la obligación de realizar el pago de esta pericial en genética corresponde a cargo de la parte actora, ¿no? En este caso, pues generalmente por estadística, principalmente va a ser la mamá
la que va a demandar el reconocimiento de paternidad. No obstante, hay algunos juicios en los que el papá dice, no, es que yo sí sé que es mi hijo, y es que la mamá no me deja, y es que le puso sus apellidos, y es que por qué, y entonces inicia este juicio, y pues bueno, él es el que tiene que pagar esta prueba. Si se determina que existe la compatibilidad, pues entonces se va a ordenar una sentencia a favor de la corrección de acta de nacimiento. Es una anotación marginal donde le van a colocar el apellido paterno, y obviamente pues se va a fijar el tema del pago de la pensión alimenticia, los derechos y obligaciones de la patria potestad, quién se va a quedar con la guardia y custodia, el tema de convivencias, todo este tipo de asuntos en la materia, Juan Pablo. Pero sí es importante señalar, primero, para todas aquellas que nos están, o aquellos que nos están escuchando y que quieran iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad, pues que junten su lanita, no solamente por el tema de contratar un abogado particular, sino por el tema de la prueba pericial en genética. Esta, al menos aquí en Hidalgo, no sé allá los costos. El otro día tú y yo hablábamos sobre los costos y estaba bien discrepantes, que te dije, yo quería ir a vivir allá, mejor me quedo por acá. Pero aquí está más o menos entre 10 y 15 mil pesos una prueba de ADN. Obviamente, si el papá contesta y en el hipotético caso que diga, no, es que no es mi hijo, pues se le ofrece otra prueba en genética. Si una es compatible y la otra no es compatible, pues entra el perito, que es el tercero en discordia. Pero si las dos pruebas salen con la compatibilidad, pues entonces entra sentencia y se hace todo este show que te explicaba yo legalmente, ¿no? Y la importancia de que cuando te llamen a juicio en este tipo de asuntos, pues sí es importante que comparezcas, tengas o no tengas la seguridad, quieras o no quieras hacerlo, porque en el hipotético caso de que tú digas, es que no es mi hijo y no tengo por qué y no lo voy a hacer, y niegas a hacerte la prueba de ADN, pues el juez va a determinar que eso es suficiente con la finalidad de no vulnerar los derechos de las infancias, y entonces te van a sentenciar o te van a declarar el padre legal de este infante. Entonces sí es importante que cuando sean llamados a este tipo de juicios, acudan, se hagan la prueba, y pues ni modo, ¿no? Si no querías, pues te tocará hacerte responsable de lo que en su momento pasó, y si no es, pues entonces evitar este tipo de circunstancias, porque sí ha habido casos en los que pasa así, y te tienes que hacer responsable de una personita que no lleva tu sangre, y que lamentablemente por negarte a cumplir con este requisito, pues se presume tu responsabilidad y pasan este tipo de cosas, Juan Pablo. Claro, qué interesante, mi querida Elide. Oye, y tengo dos preguntas. Bueno, evidentemente, como tú comentas, la mayoría de los casos que promueven este tipo de juicios de paternidad son las mamás, porque el papá pareciera, o en la mayoría de los casos que estamos abordando, no se quieren hacer responsables del niño y tienen que ser obligados, y la mamá tiene que pagar la prueba genética, ¿vale? Ese es el común. Pocos casos es el papá el que quiere hacerse responsable, no le dejaban, es más, ni sabía que era papá, hasta que se entera y promueve ese juicio. Ahora, ¿qué pasa, amiga, cuando la mamá dice que tal persona es su papá, paga la prueba pericial, esta es positiva, pero el papá dice, no es mi hijo, y pide él también su prueba? O sea, cada quien tiene que pagar la suya, y resulta que sale negativa. Tú comentas que ahí entra un tercero en discordia, pero finalmente, si resulta negativa, y el tercero en discordia, el perito, dice que no, pues no, o sea, ¿cómo es que se dirime esa situación? Bueno, mira, te explico. Este tipo de asuntos, Juan Pablo, se promueven o se establecen cuando el menor tiene los apellidos de la mamá. Ajá. ¿Sabes? Cuando lo registran como madre soltera. Porque tengo un caso, y lo voy a exponer aquí rapidito, en donde pues el papá accede por X o Y circunstancia a darle los apellidos a la menor, y después dice, no, es que no es mi hija. Y yo le decía, así le hagas
1000 pruebas de ADN y tú quieras deslindarte de responsabilidades, ya no puedes porque legalmente tú lo reconociste, ¿no? Y para no vulnerar los derechos de la infancia, pues ahora sí que, como dirían por ahí, pues ya nos fregamos, ¿no? Ok. Al tener los apellidos, ya no hay vuelta atrás. Así tú tengas la certeza de que no es tu hijo, así hayas llegado con tu pareja y el bebé haya tenido 3 meses y tú hayas dicho, por amor, yo le doy mis apellidos, y luego ese amor no bastara para continuar con la relación y dijeras, híjole, es que ya me arrepentí, él no es mi hijo, ya no puedes hacer nada más que hacerte responsable, Juan Pablo. Eso sí es importante que lo sepan. Ya, ahora sí que, habiendo reconocimiento, desreconocimiento ya no hay, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ahora bien, como tú lo mencionas en el punto que me estabas explicando, o en el hipotético caso que planteabas, la realidad es que existen también asuntos en los que se compran a los peritos, ¿no? Y que la mamá cerrada, porque se quede con la persona, compra al perito para que la prueba salga positiva. Él dice, no es mi hijo, yo la pago, sale negativa, entra este tercer perito y el perito confirma que efectivamente no es su hijo, pues ahí no hay responsabilidad, o sea, el papá no está obligado a reconocerlo porque en juicio se acreditó que efectivamente no era su hijo, insisto, siempre y cuando los apellidos del menor no estén ya con el nombre o sea, que ya no tengan esta afiliación con el varón, ¿no? Entonces ahí pues le dicen a la señora o a la parte actora que no pueden sentenciarlo a un pago ni a un reconocimiento ni obligarlo a algo, porque pues ahí están las pruebas que acreditan que no es su hijo. Y pues incluso en alguna circunstancia podríamos estar hablando de que el demandado podría exigir el tema de la reparación del daño o de temas que le haya causado la parte actora por este tipo de gastos que él tuvo que hacer, el tema de trasladarse, o sea, es todo un show que en su momento, pues lejos de beneficiar a la parte actora, podría volteárselo y que ella terminaría pagando este tema del daño moral que conocemos, ¿no? Sí, claro. Aquí te quiero contar, vamos a poner un caso hipotético que no está lejos de la realidad. Me parece que hay un caso así que conozco, pero no estoy muy seguro. Hay una menor ya de 10, 12 años. Toda su vida al papá le dijeron que es el papá. No hay juicio hasta el momento. Desconozco si tenga o no sus apellidos. Desconozco. Pero ya sabes que pues están separados los papás. Él cree que es su hija, pero la nueva pareja le dice, es que no es tu hija. Mira, no se parecen absolutamente nada. ¿Por qué no promueves ese juicio de no paternidad? Porque te obligan. Insisto que incluso la pensión ni siquiera está establecida por ley, sino que pues ahí lo obligan. Puede ir uno al juzgado y decir, oigan, mi situación es esta, pago cada mes una mensualidad por esta pequeña, me he hecho cargo toda la vida, pero hoy estoy rehaciendo mi vida y no quiero continuar con esta responsabilidad. ¿Puedo hacer algo? Si no tiene sus apellidos, sí. Si tiene sus apellidos, si él ya la registró, insisto, ya no hay nada que podamos hacer. Incluso puede solicitar esta prueba de ADN y salir de dudas y determinar que efectivamente no es su hija. Pero la ley le va a decir, mi vida, tú solito te embaucaste, tú decidiste, con la certeza o no, yo ya no le puedo quitar tus apellidos a la menor, porque estaría violando sus derechos, porque ellos tienen derecho a una identidad, ¿no? Y ella lleva 10, 12 años identificándose como Juanita Pérez Hernández con el apellido del papá y creyendo toda la vida que él es su papá, y entonces venir a violentarle de esa manera su esfera de derechos, pues la misma corte te va a decir, es que eso no se puede, ¿no? Y, perdón, y obviamente al haberte hecho cargo o al haber tomado esta decisión, pues estás obligado, sea o no sea tu hija, a hacerte responsable con tus derechos y obligaciones que corresponde el ser papá, ¿no? Ahora bien, si esta niña no lleva sus apellidos, incluso puede ser a lo mejor el caso, ¿no? De esta situación pasan muchas parejas que agarran a sus hijos así, que nunca tienen sus apellidos, o que se reencontraron 2, 3 años después y le dijeron, ay, es tu hija, pero pues yo ya la registré.
no te preocupes, pues yo me hago cargo, yo convivo, yo ejerzo este rol de papá, ¿no? Ajá. Y llega un momento en la vida, como lo mencionas aquí, que dices, híjole, sí, ya todo el mundo me dijo que no es mi hija, y la verdad, si la ves bien, pues sí, como que no se parece mucho a mí. Entonces, siempre y cuando no haya sido registrada por ti, puedes iniciar un juicio y entonces a arreglar esa parte. Ahora, el otro punto, que no tiene que ver con el reconocimiento de paternidad, pero que también lo expongo aquí por el ejemplo que tú me das. Si tú estás pagando una manutención excesiva, es decir, yo tengo un salario de 9,000 pesos y la señora me está diciendo que yo le pase 5,000 pesos al mes o que le pase yo 4,000 pesos al mes y que todavía me haga yo cargo de escuela, útiles, bla, 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 y que ya no puedo conmigo y que incluso a veces mi familia me tiene que ayudar, pues yo inicio un juicio de pensión alimenticia donde exhiba cuáles son mis ingresos, donde exhibo cuáles son mis egresos, solicito que me fijen una pensión adecuada y entonces pues así regulo esta parte, ¿no? Y no solamente el tema de que me tengan que obligar a pagar algo, sino que yo lo pueda hacer de la forma legal, con que un juez me fije y no con que tú me estés pues exigiendo cosas que no son permitidas dentro de mi estilo de vida económico, ¿no? Yo entiendo que la ley siempre tiene límites, entiendo que la justicia no llega para todos, amiga, ya lo hemos platicado ampliamente, ya estamos terminando la sección. Muchas gracias por el tiempo, mi querida Elide. Solo quiero puntualizar que así como hay muy malos papás varones que no se hacen cargo, que no reconocen a los hijos, que no les importa y que los derechos de los hijos, de los niños, de los menores, pues se ven violentados y no hay justicia que los alcance porque no están registrados, porque no tienen un trabajo formal, es más, son ilocalizables. Pues también hay mamás que son pues abusivas, ¿no? Hay un varón que no es que sea malintencionado, pero que no conoce esta parte de sus derechos, de que lo obligan sin verdaderamente ser el padre, y lo obligan tanto que, bueno, en el caso que te comento, la menor tiene ya 10, 12 años y al igual que la mamá de abusiva le dice, pídele a tu papá, pero exígele a él, porque es tu papá. Oye, papá, pues necesito un celular, necesito una computadora, quiero ir a tal paseo. Y el señor se ve abrumado. ¿Por qué no alcanza la justicia, amiga? ¿Por qué a veces así somos o son las chicas? Mira, Juan Pablo, ahí voy a tocar a lo mejor temas incómodos, podrían decirse, ¿no? Ajá. Históricamente hablando, la sociedad le debe mucho a la mujer, históricamente hablando. Ajá. ¿Te acuerdas cuando tocamos el tema de la violencia vicaria y que hablábamos que era un tema exclusivamente de género, y que incluso a mí me gustaría tocar este tema ahora con el ejemplo que pasó de lo que ya vivimos, de esta parte en la que vinculan a proceso a una mujer por violencia vicaria y que todo el mundo se volcó encima de ese juez? Me gustaría mucho que me dieras el micrófono para poder hablar de ese tema, pero me regresa a tu pregunta. Históricamente la sociedad le debe mucho a la mujer. Eso sí. Entonces, en esa tesitura, las leyes, tristemente, y lo digo tristemente en el sentido de que muchas veces hay personas que toman ventaja de esta situación, pero se han volcado mucho a la protección de la mujer y de las infancias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues la ley pudiese parecer desigual en esta parte en la que pues existen estas mujeres así, ¿no? Pero ¿qué pasa, Juan Pablo? En este ejemplo que tú me pones, la realidad está en que no es algo que esté regulado por la autoridad, ¿no? Sí es cierto que los protegen, sí, no te lo voy a negar. Existe una inclinación obviamente tangible, pero la realidad es que lo que tú tienes que hacer como varón es entender que tienes los mismos derechos que la mujer. Pareciera que nos sobreprotegen un poco, pero si tú llegas a juicio,
No es como que a ti te aten de manos, como que no tengas derecho a audiencia, como que no tengas derecho a exhibir pruebas, como que no tengas derecho a nada y que simplemente por pararte ahí te vean la perspectiva de género, Juan Pablo, no solamente es atender a visibilizar a la mujer, es atender a visibilizar a los dos entes como dos seres que merecen la igualdad de condiciones. Esa es, las personas hemos distorsionado mucho lo que es el tema de la perspectiva de género, que no va a excluir al hombre, no, al contrario. Entonces, yo les digo a toda esa audiencia masculina, acudan, ejerzan su derecho, no solamente por el tema de... Hay hombres que sufren violencia, hay hombres que son abusados, hay hombres que son víctimas, hay hombres a los que se les violentan sus derechos. Lamentablemente es una minoría, si lo comparas con la mujer, pero al final de cuentas existe, porque así como hay hombres agresores, también hay mujeres agresoras. Entonces lo importante es entender en este tipo de espacios que ejerzan sus derechos, porque si ustedes no piden ser escuchados, pues nadie los va a escuchar. Que se pueden someter a temas de burlas, sí me queda claro, Juan Pablo, porque vivimos en una sociedad tristemente así, pero que eso también es violatorio de sus derechos y que lo pueden denunciar. Entonces, en casos particulares como los que estamos hablando ahorita, poniendo de ejemplo, si este señor se acercara a una instancia judicial, pues evidentemente su situación sería más equitativa, ¿no? Porque no está obligado a ese tema de exigencia, porque la paternidad hemos visto a los hombres como este tema de proveedores y dame, pero también son hombres que sienten, que sufren, que quieren convivir con sus hijos y que a veces quisieran darles todo, pero que simplemente no les alcanza, porque no todos los hombres son malos, aunque la mayoría por sesgo sea así. Todos los padres son ausentes. Hay papás que sí quieren participar, pero que no les permiten. Entonces, a toda esa audiencia, acérquense, y a todas las mujeres que nos están escuchando, pues igual procuren ser justas y no tomar ventaja de la protección que la autoridad por esta deuda histórica nos ofrece. Perfecto, quedó muy claro, clarísimo, mi querida Elide. Muchísimas gracias a todas y a todos nuestros amigos radioescuchas. Es importante mencionarles, primordialmente aquí debe regir, y creo que así lo determina la ley, el derecho de las infancias. Primero que nada, son las y los niños, independientemente de que si el papá o la mamá tiene la razón o eso no es responsable, los niños son los que tienen la preferencia para el juez. Posteriormente, quien quiera de las dos partes promover el juicio, ya sea para reconocer o para desconocer mientras no estén registrados, pues ahí están las instancias y las instituciones. Y siempre acercarse con un abogado de confianza, que no se deje vender, que esté verdaderamente dispuesto a atender a su propio cliente, porque eso es otro tema. Llega por abajo la contraparte y te pago porque mi cliente dice que tiene más influencias y te vendes. Entonces no puede ser. Efectivamente, Juan Pablo, lo has resumido de manera magistral. Mi querida Elide, muchas gracias. Te dejamos ir a tu audiencia. Vas en camino para allá. Todavía no salgo de aquí precisamente para evitar el ruido, pero sí ya me voy. Yo les agradezco mucho el tiempo, el espacio. Gracias por abrirme el micrófono como siempre, Juan Pablo, y atender, a adaptarte más que a que yo me pueda adaptar. Ojalá y estos temas sean pues de importancia para la audiencia, para que pues poco a poco vayamos despertando en este quehacer del derecho y que vayamos, pues si no nos vamos a salir expertos, por lo menos que ya no abusen tantas personas, porque sí también pasa mucho que allá afuera los colegas de pronto ven la oportunidad y se pues la aprovechan, ¿no? Entonces, ojalá y estas cápsulas sirvan de algo. Yo estoy completamente a su entera disposición, ya lo saben. Un gusto estar con ustedes y pues nos vemos, o nos escuchamos más bien, la próxima semana.
Claro que sí, mi querida Elide, pues muchísimas gracias. Te despedimos para que vayas con calma, vete con cuidado, por favor, siempre. Y despedimos a Elide Hernández. Vamos a una pausa y seguimos con más música. Y vienen las efemérides y viene la reflexión del día. Así es que hay mucho por escuchar todavía en la nueva radio. Muchas gracias, muy buenos días, las 8:25.